Muy buenas tardes. Continuamos con esta semana de autor que sabéis estamos dedicando a Sergio Ramírez esta semana. Y esta tarde tenemos una mesa redonda sobre 1001 formas de narrar con Gioconda Belli, con Juan Gabriel Vázquez, con Darío Villanueva y con Javier Sancho Mas. Como la sesión de ayer y como todas las de esta semana la estamos grabando para nuestro canal de YouTube. También un pequeño aviso para mañana y pasado. Las sesiones las vamos a celebrar en el Anfiteatro Gabriela Mistral. La entrada es por Marqués de Duero 2, ¿vale? Porque os esperamos allí y no van a ser ya en esta zona del Palacio, sino en la zona del anfiteatro. Cuando quieras, Javier, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Y primero un honor estar aquí y muchas gracias a Casa de América, Ana María siempre promoviendo estos encuentros. Un honor estar con Sergio Ramírez, la figura que nos reúne a todos y a todas aquí presentes. Y por supuesto aquí a los compañeros de mesa, a Juan Gabriel Vázquez, autor colombiano, es decir, introducir a mis tres compañeros hasta me da un poquito de vergüenza porque son de sobra conocidos. Autor del Ruido de las cosas al caer y próxima novela, que ya a lo mejor nos cuenta un poco el título y de qué va. Tengo también el placer de presentar a Gioconda Belli, que además también está estrenando como pan caliente novela, Un silencio lleno de murmullos. Ya saben que es la mujer habitada para siempre. Y además muy cercana al autor, con lo cual tenemos ese valor añadido hoy. Igual hasta nos descubre algunos chismes que no sabíamos de él. Y por último a Darío Villanueva, académico, exdirector de la Real Academia, que además estuvo en Nicaragua en los últimos momentos de la última crisis. Y que bueno, ha sido rector de la Universidad de Santiago, es autor de más de 50 libros de ensayo y de crítica literaria y ha abordado muchísimos autores de la lengua española. Vamos a empezar porque cada uno trae su canción aquí. Entonces vamos a empezar y vamos a intentar entre todos hacer una cosa que en Nicaragua le llaman el nacatamal. No sé si alguno seguro que lo conoce, es una variedad de tamal. Y perdonen que me robe un minuto solo para contarles que uno de los mayores placeres que puede haber en Nicaragua y en general en toda América Latina, ¿cómo que no? Silvia me está diciendo que no. Uno de los mayores placeres es un domingo por la mañana levantarse temprano, que cuesta, e ir subiendo hacia una zona que en Nicaragua le llaman la meseta, hacia un pueblo que se llama Mazatepe, que es el donde nació Sergio Ramírez. Y antes de que amanezca, entrar por una de las calles hacia un sitio que es muy conocido en el pueblo, que se llama Las Ramírez, son familiares del autor. Y allí comprar un nacatamal. Al que no lo conozca, el nacatamal es un auténtico espectáculo de olor, de sabor, es un envuelto en hoja de plátano, es de masa de maíz, lleva manteca de cerdo. En América Latina se le conoce como tamales, hay una enorme variedad desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Pero en Nicaragua se llama nacatamal, que es una palabra del náhuatl que significa nacatl es carne y tamal envuelto. Y era la forma en la que los antiguos tuppers, digamos, lo que llevaban los indígenas. No voy a describirlo más, además lleva un recado. El recado en Nicaragua es el aderezo que se le pone a las cosas, a la carne. No voy a explicar más porque cometería el pecado, porque además Sergio Ramírez es un chef teórico, según él, porque no ha puesto una mano en la cocina nunca, pero ha escrito 2 libros de cocina, algo espectacular, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer ese nacatamal y vamos a empezar por Juan Gabriel Vázquez, que este encuentro se llama 1001 formas de narrar y quizá va por ahí la historia. Muy bien. No me queda claro qué ingrediente soy. Pero vamos a poner que eres no sé si debas decirlo. Dejémoslo, okay. Dejémoslo de ese tamaño. Muchas gracias, Javier. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias, Ana María. Gracias a la Casa de América por darnos la bienvenida otra vez. Y a Gioconda y a Darío por el placer de compartir esta mesa conmigo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Me da mucho gusto estar participando en este esfuerzo colectivo por avergonzar a Sergio Ramírez. Y hacer que se ruborice una vez más hoy, como seguramente sucedió ayer. Sergio Ramírez nació en 1942. Esto quiere decir que es 15 años menor que Gabriel García Márquez, 14 años menor que Carlos Fuentes, 6 años menor que Mario Vargas Llosa.
Y a pesar de haber publicado sus primeros cuentos en 1963, que es el mismo año de La ciudad de los perros, con lo cual el año en que para muchos de nosotros realmente estalló el boom latinoamericano. A pesar de eso, su obra se construyó en los años 70. Sergio es un escritor de los años 70. Entre el año 71 y el año 77 publicó 2 novelas, 2 libros de cuentos que configuran su aterrizaje en el panorama literario de la tradición latinoamericana. Esto es importante para mí porque significa que Sergio empezó a ser escritor en un mundo ya transformado por la aparición de La ciudad de los perros y de La casa verde y de Conversación en la catedral, por 100 años de soledad, por Tres tristes tigres, por Rayuela, por La región más transparente, por Aura, por La muerte de Artemio Cruz. Es decir, es un lector del boom, es un novelista que se forma en una relación de fertilidad, de una relación fructífera y fértil con las obras del boom latinoamericano. Pero hay algo que siempre me ha interesado a mí constatar en su obra. Hay una transformación entre estos libros de cuentos, estas novelas que se publican en esos años 70 y otras que vienen después. Y lo que hay en medio es el año 79, el 19 de julio del año 79, y la victoria de la revolución sandinista, que aparta a Sergio Ramírez. Me da un poco de vergüenza estar hablando de esto al lado de Gioconda, pero tú nos dirás más cosas más interesantes después. Pero la revolución sandinista y su rol como vicepresidente aparta a Sergio Ramírez del ejercicio de la literatura durante 6 años. Es una especie de tradición extraoficial latinoamericana, esta relación ambigua y difícil de los novelistas con la política, de la intervención de la vida política en la vida literaria, y también al revés, también la intervención de la vida literaria en la vida política de nuestros países. Pero la vida pública sustrae a Sergio Ramírez del ámbito literario y pone su obra en pausa. Y lo que ocurre después, que es lo que siempre me ha fascinado, es una serie de novelas, una serie de libros, 3, Castigo Divino, que es del año 88, Un baile de máscaras del año 95 y Margarita está linda la mar del año 98. Es un espacio de 10 años posterior a la salida de Sergio Ramírez del poder, del abandono de la vida pública activa durante el primer gobierno revolucionario, del 79 al 85. Y esos 3 libros me resultan fascinantes porque implican un cambio radical con respecto a lo que ocurría antes de la política, antes de los 5 años, antes del hiato político. En esos 3 libros se siembran todas las posibilidades de la obra futura de Sergio Ramírez. Hay como una especie de programa que él no podía haber tenido, pero que ahora sus lectores leemos. Castigo Divino es una novela policial, lo que se quiere policial, es una novela sobre un crimen. Carlos Fuentes en alguna parte comenta cómo es una novela que parte de un fait divers, es decir, un hecho de las páginas rojas de los periódicos. Y dice Carlos Fuentes que es una estirpe de mucho prestigio. De ahí sale Rojo y Negro de Stendhal y Madame Bovary y Los demonios de Dostoyevsky. Castigo Divino es eso. Es una novela que quiere partir de un crimen y que se quiere policial, pero lo que hace Sergio Ramírez es formalmente destruir las convenciones más al uso de la literatura policial. Ahí no hay un Hammett y ahí no hay un Chandler. La novela se construye a partir de la distorsión de las convenciones de la novela policial, de la presentación de una serie de documentos, directa o indirectamente, que el narrador va comentando, que se nos van presentando, yuxtapuestos para
avanzar hacia la resolución del crimen o la explicación de lo que pasó. El siguiente libro, Un baile de máscaras, hace lo mismo, hace una distorsión, pero no con la novela policial, sino con la autobiografía. Ese libro gira alrededor del nacimiento de un niño en Mazatepe en 1942 y de la constelación de sucesos que rodean ese nacimiento. De manera que es una especie de juego con la autobiografía, pero no lo es. Es una distorsión a las convenciones de la literatura autobiográfica, la literatura familiar. Es una especie de contracara de Adiós muchachos, un libro del 99 que ya es francamente autobiográfico. Y Margarita está linda la mar hace lo mismo que Castigo Divino hizo con la literatura policial y que Un baile de máscaras hizo con la literatura autobiográfica, con la novela histórica. Margarita está linda la mar es una novela histórica en el sentido más lato del término, pero que constantemente está cuestionando los principios de la novela histórica, constantemente está distorsionando las verdades históricas conocidas, las probabilidades históricas conocidas. Es la historia de una niña que a principios de siglo XX conoce a Rubén Darío y Rubén Darío le dedica un poema en un abanico y décadas después esa niña es partícipe o testigo de una conspiración para asesinar al dictador Somoza. Y con esos dos presupuestos, que podrían ser los de una novela histórica convencional, Sergio Ramírez desplaza las coordenadas, desplaza al narrador, y es un narrador, inventa un narrador que nos está contando algo que no ha contado nunca la historia de Nicaragua, ni la biografía de Rubén Darío, ni la historia pública de la dictadura de Somoza. Estas distorsiones son para mí uno de los grandes temas y de los grandes aportes de la narrativa de Sergio Ramírez a la literatura latinoamericana. No puedo ver estas novelas sin considerar también las novelas que éstas permitieron. Margarita está linda la mar, con su distorsión de la historia conocida, permite Sara, que es una novela muy reciente, que cuenta la historia bíblica de Sara y Abraham, pero desde el punto de vista más de las mujeres que de los hombres o que de la Biblia, y que se construye esta novela con un narrador que constantemente está interrumpiendo para contarnos lo que está investigando, lo que está averiguando y para confesar su incertidumbre. Son novelas históricas cuyo principal eje, digamos, su principal propuesta es que no están seguras de lo que pasa en la historia. Y esta incertidumbre, este cuestionamiento de las verdades que hemos recibido de la historia oficial es una especie de artículo de fe en la narrativa de Sergio Ramírez. Milan Kundera, en El arte de la novela, decía: la única razón de ser, recordaba a Hermann Broch en esto, y decía: la única razón de ser de la novela es decir lo que solo la novela puede decir. Si una novela nos cuenta exactamente lo mismo que podemos encontrar en la historia escrita, no vale la pena escribirla, no vale la pena leerla, es redundante. Si una novela nos cuenta lo que ya sabemos leyendo una biografía de Rubén Darío, no vale la pena leerla, y desde luego no vale la pena escribirla. Las novelas de Sergio siguen esta especie de dictum de Milan Kundera. Tratan de hacer que la historia, tratan de inventar recursos que son técnicos, que son estilísticos, que son de método, para hacer que la historia diga algo que de otra manera no diría. Y por eso son necesarias, y por eso son pertinentes, y por eso están pidiéndonos constantemente que renovemos nuestra mirada de lectores. Esta mesa se llama Mil y una formas de narrar, pero también podría llamarse Mil y una formas de leer las novelas de Sergio Ramírez, que nos exigen una participación, una intervención para entender lo que están haciendo, para entender que no se trata en ellas de reproducir la realidad, no son novelas miméticas, sino de reinventarla y volverla a contar. En una novela que Sergio, creo, admira mucho, que es Terra Nostra, de Carlos Fuentes,
una novela que, como decía Carlos Monsiváis, hace falta una beca para leerla. En esa novela hay un episodio maravilloso, que es el episodio de el teatro de la memoria. El teatro de la memoria es un invento medieval que proyecta sobre una pared no solo toda la historia conocida, no solo todas las cosas que pasaron, sino todo lo que hubiera podido pasar. Eso es una metáfora maravillosa de lo que hacen las novelas en general, en mi opinión, pero sobre todo las novelas de Sergio Ramírez. Nos cuentan no solo lo que ocurrió, sino también lo que hubiera podido ocurrir. Y por eso enriquecen nuestra comprensión del mundo, nos dan más información de la que teníamos antes, y nos permiten volver a salir al mundo enriquecidos. Termino pensando en las últimas novelas policíacas de Sergio, con ese personaje que tiene seguramente uno de los grandes nombres de la ficción latinoamericana, Dolores Morales, ya me habría gustado a mí, y que se han echado sobre los hombros la obligación, también parte de una larga tradición de la novela negra, sobre todo en Latinoamérica, de intervenir en los espacios más oscuros de la realidad política nicaragüense. No es gratuito que hayan sido estos libros censurados y perseguidos por el régimen de Daniel Ortega, porque son terriblemente directos, respetando siempre la autonomía hermosa de la literatura, pero han sido directos y han hablado de manera descarnada de el inmenso daño humano y moral que los últimos años han dejado en Nicaragua. Alexander Solzhenitsyn solía decir que para un país tener un gran escritor es como tener un segundo gobierno, y por eso a los países no les gustan los grandes escritores, solo los escritores mediocres. Sergio ha tenido, por sus libros, por su presencia de intelectual público, ese espacio, un espacio de cuestionamiento intenso del poder, de crítica y de denuncia tan incómodo que el régimen de Daniel Ortega acabó condenándolo a un exilio, suspendiendo o retirándole su nacionalidad. Yo no suelo estar muy orgulloso de los gobiernos de mi país, pero uno de los eventos recientes en los que sí lo he estado ha sido cuando a alguien se le ocurrió maravillosamente darle a Sergio Ramírez la nacionalidad colombiana, después de que la nicaragüense le había sido retirada. No es la única, también tiene la ecuatoriana, también tiene la española, ¿verdad? Vas coleccionando nacionalidades por ahí. Y esto me parece nuevamente una metáfora extraordinaria de lo que son sus libros. Sus libros son esos espacios donde todos nos encontramos, donde todos los registros de la lengua española, todas las ciudadanías, todas las nacionalidades latinoamericanas se encuentran en la obra de Sergio Ramírez, como decía Carlos Fuentes, como nos encontramos todos en el territorio de La Mancha. Y por eso yo le agradezco mucho haberlos escrito. Y les agradezco a todos ustedes haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, como ven, ya hemos empezado a cocinar en la catamal. Hay una cosa que si se pasa un poco de cocción, la masa destrozamos en la catamal. Así que cuidado. Vamos a tener cuidado, y viene a supervisar la cocción Yoconda Belli. Bueno, muchas gracias por esa brillantísima exposición sobre nuestro queridísimo Sergio. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo en realidad no tengo esa capacidad de Juan Gabriel de poder sacarme todo así de la cabeza. Entonces escribió unas notas y digo que Sergio Ramírez ha sido una rareza en Nicaragua porque no fue poeta en un país de poetas. Que realmente en Nicaragua he pensado hablarles más del hombre que escribe que de su oficio, porque él y yo nos conocimos en un tiempo extraordinario, en la forja de un sueño imposible, donde también se forjó el trasfondo de las memorias que siguen alimentando su literatura.
Novelistas en Nicaragua que yo recuerde, además de Sergio, eran Lisandro Chávez, que vivió en México y Costa Rica hasta los 80, y Rosario Aguilar, que publicó su primera novela en 1964. Lisandro ganó el premio de cuento de la Casa de las Américas con un libro que se llamaba Los monos de San Telmo, que es tremendo, y Rosario Aguilar debe ser la única nicaragüense con cuya obra La Niña Blanca y los pájaros sin pies, Peter Sellers, que es autor de la ópera Nixon en China, compuso también una ópera que se llama The Indian Queen, La Malinche o Doña Luisa. Esa ópera se estrenó en el Teatro Real de Madrid el 5 de noviembre de 2013 y casi nadie sabe de eso. Sergio es sin duda la estrella de este trío. Como él mismo lo ha contado, fue durante sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua donde recibió la influencia del rector de la misma, Mariano Fiallo Gil, uno de esos personajes notables de la historia de nuestro país. En esa ciudad donde estudió, acumuló varias deudas, una con el ejemplo, la cultura y la ética de ese gran rector, otra con la atmósfera y personajes de León, esa ciudad tipo Macondo que supera la imaginación, y la más importante fue la de encontrar el amor de su vida, Tulita. No sé cómo fue que Gertrudis Guerrero se convirtió en Tulita, pero hay que decir que basta conocerla para saber que es más Tulita que Gertrudis, aunque Tulita lleva por dentro esa otra mujer que el nombre de Gertrudis evoca, fuerte, determinada, activa, con mucho de roca fundacional y puerto de refugio. Les cuento algo de Tulita. Mi mamá era de León y en la casa de mi abuelo, don Pancho Pereira, iba yo cuando era niña. Ir a León para mí era como estar en ese paisaje de casas señoriales, de aceras altas y un aire antiguo, leyendas de fantasmas que se paseaban por las calles, como el general Arrichabala, que ya sin cabeza seguía cabalgando por la ciudad por las noches. Había leyendas de fantasmas que como adolescente me atraían, pero la que más me atraía era la leyenda de la bella Tulita Guerrero. Tulita procede de una familia numerosa. En la playa cercana a León, donde pasábamos las temporadas de mar, había una casa muy grande, cuya característica era que estaba todavía en obra gris sin terminar, pero que su familia la utilizaba. Por eso en la noche se veía a través de lo que habrían sido puertas y ventanas al interior de la casa y a sus habitantes moviéndose por ella. A mí me fascinaba esa casa y me fascinaba porque era, como quien dice, la casa embrujada donde vivía la más famosa belleza de León, la Tulita. Mi grupo de chavalos amigos y mis hermanos veíamos con envidia a los que ya tenían permiso de bailar en esas fiestas. Nos asomábamos desde la baranda del Hotel Lacayo y la gran atracción era ver a Tulita, con su pelo negro, su rostro moreno esculpido con un cincel de artista y su gracia bailando. No sé cómo hizo nuestro Sergio Ramírez para capturar su atención. Como decía nuestro gran poeta José Coronel Urtecho, no todo el mundo puede en el momento dado reconocer a su mujer y casarse con ella. Pero él lo hizo y desde entonces son inseparables. Ella está detrás de mil y una maneras de narrar, porque ella se encarga de que él tenga el tiempo y el espacio para hacerlo. Ya quisiéramos muchos escritores tener una Tulita en nuestra vida, creando el silencio y la dedicación a ese oficio que requiere tanta soledad. Esta semana del autor no sería lo mismo sin vos, Tulita. Un aplauso para Tulita. El paisaje de León, sus calles, sus leyendas, su ambiente, sus cantinas y personajes fueron la materia prima con la que Sergio alcanzó la maestría en el retrato de las ciudades nicaragüenses. Nadie como él ha logrado armar con palabras el embrollo que es Managua o el aire pueblerino e inocente de Mazatepe, su ciudad natal.
Como político, Sergio también le debe mucho a León. Ahí vivió la masacre de los estudiantes del 23 de julio de 1959, que le sacudió la juventud, con lo que significó también un beligerante compromiso político. Ahí se juntó con Fernando Gordillo para hacer Ventana, esa revista que marcó época en los 70 por la calidad literaria, pero también como ventana del pensamiento político antisomocista en Nicaragua. El primer libro que yo leí de Sergio se llamaba De tropeles y tropelías, y él se burlaba con una gran imaginación de un tirano, que no decía quién era el tirano, pero el tirano, por ejemplo, jugaba como Guillermo Tell a la puntería, y su ministro de Cultura muy servilmente se ofrecía para ser voluntario. En vez de manzana se ponía un mango en la cabeza, confiando por supuesto en la destreza de su excelencia. No con arco, sino con una pistola acertaba no solo en el mango, sino en la pobre cabeza del voluntario. En tiempos de Somoza, un libro como ese era enormemente subversivo. Desde el que lo leí, Sergio se ubicó en mi mente como un héroe literario. A ese héroe de las letras lo conocí en 1976, cuando llegué al exilio a Costa Rica. Nos encontramos en el Teatro Nacional cuando él venía bajando las escaleras justo con Julio Cortázar, quien acababa de dar una conferencia en el teatro lleno a reventar de jóvenes. Eso fue un buen augurio, ¿no? Desde ese día, con esa personalidad y humanismo que hace que lo querramos tanto, me amparó, sabiendo que yo llegaba enviada por el Frente Sandinista a trabajar en reforzar las estructuras de solidaridad que estábamos montando en Nicaragua, en Costa Rica. Nos juntábamos después del horario laboral en las oficinas de Educa, la editorial universitaria donde él trabajaba entonces, para hacer un suplemento sobre Nicaragua que salía en un periódico que se llamaba El Pueblo. Ahí nos juntábamos y en ese tiempo no había todas las computadoras, había que diagramarlo, pegar las tiras de texto en unas hojas de cuadrícula que luego se entregaban en el diario. En esa oficina también preparamos con Fernando Cardenal, hermano de Ernesto y sacerdote jesuita, el testimonio demoledor que él llevó sobre las violaciones de derechos humanos al Congreso de los Estados Unidos. Fueron años intensos y cuento algo de aquello porque este escritor lleva en su memoria no solo una vicepresidencia, sino épocas de conspiraciones y sobre todo de un trabajo invisible que tuve la suerte de compartir con él, igual que compartimos los pesares de los compañeros que la dictadura asesinaba. Más de una vez Sergio me consoló de pérdidas así. En una ocasión hasta me llevó a su oficina para que no estuviera sola después de la noticia de que alguien que significaba mucho para mí había caído esa mañana en un encuentro con la Guardia Nacional. Lo recuerdo en octubre de 1976, cuando llegó a mi casa con otro compañero, Gerty Levites, que fue candidato a la presidencia de Nicaragua y murió durante su campaña electoral, a pedirme que llevara unas armas a la frontera para un ataque que iba a ser coordinado en varios puntos del país, a partir del cual se suponía que estallaría una insurrección popular. Llevé las armas, pero el ataque no resultó como se preveía. En cambio, dio lugar a que se formara el grupo de los 12, al frente del cual tiempo después Sergio regresó con grandes riesgos a Nicaragua. Después del triunfo de la revolución en julio de 79, trabajé con Sergio en la campaña electoral de las elecciones de 1984, en que resultó vicepresidente. Ya como vicepresidente me invitó a su oficina para darme algunas notas sobre el manuscrito de mi primera novela, La Mujer Habitada. Me dejó perpleja y me conmovió que se tomara el tiempo para hacerlo. Ha seguido generoso tomándose el tiempo para apoyar a otros jóvenes escritores. Dejamos el sandinismo por la misma época y también trabajé con él en la campaña electoral del partido que formamos, el MRS, en 1996, Movimiento Renovador Sandinista. Fue una batalla sin victoria, pero que también había que dar.
y ahora estamos aquí, compartiendo exilio, unidos siempre en el cariño ambos como ciudadanos escritores en el refugio de esta España generosa. Gracias, Sergio, por ser como sos, no solo una gran pluma, sino un gran ser humano que sabe ser amigo y cómplice. Con todo mi cariño. Gracias, Yoconda, por esas emotivas palabras y ese recorrido por la historia no solo literaria, sino más personal de Sergio, que además complementa muy bien la introducción que hacía Juan Gabriel. Y ya estirando... Había ya, sí, se notaba, se notaba. Sí. Y ya estirando la metáfora, el nacatamal ya terminándose, es clave también la forma en que se ata, se lía con la hoja de plátano, y hay que amarrarlo bien. Hay gente que lo congela, no se lo recomiendo, no sabe igual, hay que comerlo recién hecho, pero primero hay que atarlo bien. Y para atarlo, estas hojas, tenemos el placer de tener a Darío Villanueva, que nos va a ayudar en esta cocción. Bueno, al menos lo intentaré. Yo recuerdo como una sesión extraordinaria el día 23 de abril del año 2018 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Ese fue el día y el acto en el que a Sergio Ramírez se le entregó el Premio Cervantes de Literatura en lengua castellana. En esos actos es normal que el premiado haga un elogio de Miguel de Cervantes, que no recibió nunca el premio Cervantes por razones obvias, como tampoco lo recibió el otro escritor que de manera muy certera y oportuna Sergio glosó en esa sesión inolvidable, que fue, por supuesto, Rubén Darío. Tampoco llevó el premio Cervantes. Rubén Darío, que además era un gran admirador de Cervantes, escribió sobre él frases verdaderamente memorables que han quedado acuñadas también en la memoria de nuestra literatura compartida, la literatura de esa lengua que, como dice Sergio, no tiene sosiego, no tiene tranquilidad, está en continua efervescencia. Concretamente, Rubén decía de Cervantes que era el señor de los tristes, pero que estaba coronado del áureo yelmo de la ilusión. Señor de los tristes. El último premio Cervantes, nuestro compañero de la Academia, Álvaro Pombo, ha hecho de él una definición genial. Ha dicho, Cervantes era un pringao genial. Y efectivamente eso es lo que el pobre don Miguel de Cervantes fue. Algo de ello está en esa referencia al Señor de los Tristes, pero claro, el Señor de los Tristes que lleva en su cabeza un áureo yelmo de ilusión, es decir, de imaginación y de fantasía. Y en aquel discurso, Sergio llega a calificar a Cervantes de escritor caribeño, precisamente por su potencialidad expresiva y por esa fecundidad en manejar los recursos de la ilusión. Si queremos, en vez de decir ilusión, digamos imaginación, y sobre ello he de volver. Uno de los fracasos de ese pringao genial fue que por 4 veces intentó que el Consejo de Indias le expendiera certificado para irse a América, y las 4 veces fue rechazado, incluso con disculpas de mal pagador. Esperemos al próximo galeón por si hay algún puesto en la administración que le pueda servir. Si Cervantes hubiese llegado a América, hubiese cumplido esa condición de escritor caribeño, o de escritor peruano, o escritor mexicano, y yo me imagino lo que hubiese podido ser su creación literaria, porque si desde los páramos sublimes de la Mancha fue capaz de escribir El Quijote, desde la próvida y maravillosa naturaleza americana, ¿qué hubiese podido escribir Miguel de Cervantes Saavedra? A lo mejor 100 años de soledad, no sé, algo hubiese salido de esa vivencia
que no pudo ver realizada en modo alguno, ¿no? Y también en ese discurso, lógicamente, Sergio Ramírez toca un asunto que está apuntado y resuelto en el programa de esta Semana de Autor de la Casa de América, que es lo que tiene que ver con la realidad y la ficción, con la fábula, la fantasía, pero también la vinculación con las cosas que realmente existen, con las cosas que realmente se producen. El programa, que ya está avanzando, nos adjudica a nosotros, después de una mesa Mentiras Verdaderas, sobre la que después volveré, la función de tratar de mil y una formas de narrar, de los cuentos a la novela, de la novela al ensayo, de los artículos, pasando por conferencias de textos especializados. Y ustedes comprenderán que yo, que soy lector de toda la narrativa de Sergio Ramírez, sin embargo me agarre a la referencia a los ensayos y también incluso a las conferencias, porque hay una conferencia suya que luego daría lugar a un libro del año 1999, La Conferencia, que se titula precisamente Las mentiras verdaderas. Y esa es una expresión absolutamente cervantina. Recuerdan ustedes el capítulo 47 de la primera parte del Quijote, donde el canónigo toledano dice aquello que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y tanto más sagrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Y luego añade otra frase que yo creo que es la regla de oro de la novelística moderna, y que tiene que ver también con los textos, entre comillas, teóricos de Sergio Ramírez, que a mí me gusta siempre repetir: hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, porque ahí está precisamente la exigencia del taller literario de cualquier novelista que se precie de tal, para conseguir que las mentiras que nos cuenta, sin embargo, casen con la inteligencia de los lectores. Y eso es lo que hace admisible, asumible, aceptable la ficción y las mentiras que los novelistas cuentan. Hay otro ensayo posterior que se titula ni más ni menos que El viejo arte de mentir. Procede, según dice el propio libro, de las conferencias que Sergio dio en la cátedra Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes, el gran crítico intelectual mexicano, fue quien hizo una muy buena traducción de esa frase de Coleridge, que en Alfonso Reyes, y tiene que ver por supuesto con lo que trato, se resuelve en la voluntaria suspensión del descreimiento, the will and suspension of disbelief en Coleridge. Es decir, el lector de la novela acepta voluntariamente dejar en suspenso sus descreimientos empíricos para poder imbuirse del mundo que el novelista nos cuenta. Y esto efectivamente está en Alfonso Reyes, igual que hay otro aspecto de él al que me referiré más adelante. En un momento de su discurso del 18 de abril, 23 de abril, perdón, de 2018, Sergio recuerda, hablando de los componentes constitutivos de su personalidad como escritor, de dos influencias genéticas, familiares: la influencia de un abuelo agrimensor, racionalista, positivista y que además era ebanista, y la influencia de otro abuelo que era compositor de boleros, violinista, director de orquesta, músico y ebanista, es decir, arte, pero también oficio, rigor, construcción, que es lo que permite casar la fábula con la inteligencia de los lectores. Cuando Sergio Ramírez hizo esta referencia autobiográfica, yo en aquel momento la extrapolé a algo que también me toca muy de lleno. Yo soy filólogo, he sido profesor durante 52 años
y me influyó mucho una frase de un filólogo rumano que lo hizo carrera en otros países, entre ellos Uruguay, y que él decía: el buen filólogo y el buen lingüista tiene que ser a la vez botánico y jardinero. Yo me he aplicado ese cuento, es decir, hay que saber distinguir entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, pero luego hay que saber podar un rosal procurando no pincharse con las espinas para llenar todo de sangre. Yo aquí intervengo como jardinero, porque como crítico, que es lo que se me atribuye como función, he leído y he valorado las obras de Sergio Ramírez, pero también como botánico, porque la teoría de la literatura me interesa, y escritores como Cervantes y también Sergio Ramírez nos proporcionan una fuente impagable de confirmaciones a esas elucubraciones teóricas que nosotros los botánicos a veces hacemos. Y precisamente en la conferencia del año 99 hay algo que cuando la leí me desazonó, y es que en un momento determinado Sergio dice que no es conveniente voltear del revés, dice, para examinar las costuras de una novela o de una obra creativa. Eso, añadía él, es el vicio de un lector que lee como escritor, y añade, es una deformación del oficio. Y yo enseguida pensé, pues está hablando de mi deformación profesional de botánico de la literatura, porque añade con toda razón, la lectura de un libro no se puede afrontar en esa dirección, sino que hay que entregarse por completo al disfrute y al gusto de la lectura, el placer de leer, que es el fin y la razón de ser de que existan los libros. Reflexionando sobre esto, llegué a la conclusión de que yo me salvaba quizás de esa deformación de oficio, porque si bien procuraba en algún momento hacer de botánico sobre mis lecturas, en el origen había el goce, la joie de vivre, de vivre, que es lo que cuando uno es un niño y empieza a leer quizás le orienta en la dirección en la que uno acaba incluso siendo un profesional botánico y un profesional jardinero. Pero lo que me ha igualmente reconfortado de la lectura de estos textos, no exclusivamente narrativos, sino más bien teóricos o reflexivos, de Sergio Ramírez, es la descripción que él hace del oficio del escritor, del novelista, en una línea que viene a coincidir con lo que el propio Alfonso Reyes llamaba la fenomenografía literaria. En vez de utilizar el término europeo, que sería la fenomenología literaria, que tiene sus cultivadores, él utiliza la expresión fenomenografía para hablar de lo que es el título de otro de sus libros, la experiencia literaria. Es decir, la literatura es también una suma de experiencias, y entre esas experiencias la experiencia del lector es realmente muy importante. Recuerdo que un crítico francés, de manera un tanto hiperbólica, se preguntaba «Qu'est-ce que c'est un livre qu'on ne lit pas?» quelque chose que n'est pas encore écrite, que es un libro que no se lee, algo que todavía no se ha escrito. Es una exageración, pero algo de principio real hay en ello, porque evidentemente el fenómeno de la literatura precisa de la creación de escritores como Sergio Ramírez o como Gioconda Belli o como Juan Gabriel, pero necesita también, a través del texto, por supuesto que es importante, necesita que haya alguien que lo lea para que el proceso se cierre, y el texto, por muy perfecto que sea, no deja de ser siempre un esquema, está lleno de vacíos, de indeterminaciones, de lagunas, y el acto de leer significa proyectar sobre lo que estás leyendo, sobre ese esquema que el texto te ofrece,
cosas que vienen de tu propia experiencia, y eso es lo que explica la pervivencia y la eternidad de la literatura, sin duda alguna, ¿no? Y ahí está también la clave del realismo. Sergio Ramírez es un escritor realista. En fin, probablemente esto es una tautología. Es cierto que hay quien niega la relación de la literatura con la realidad. Yo no estoy en esa línea. Recuerdo que el filósofo argentino Mario Bunge escribió que no entendía los motivos por los cuales estaba bien visto ser antirrealista, por ejemplo, en la universidad, en la cátedra, y sin embargo comportarse con cordura y con realismo en la vida cotidiana, ¿no? Yo soy de esa misma línea. Creo que el realismo es la base, la mimesis aristotélica está en la base de toda literatura, que además se construye con palabras, y las palabras tienen referencia. Por lo tanto, es imposible que no remitan a algo que está hors texte, y no quiero entrar en ese virus terrible, peor que la COVID, que es la deconstrucción de Derrida. Eso lo podemos dejar para otro momento. Y el proceso de la creación, según Sergio nos presenta, parte de la realidad, que llega a la imaginación del escritor. Luego, por supuesto, hay un momento decisivo y fundamental, que es cuando la imaginación del escritor deriva en escritura, es decir, en texto. Si no hay texto, evidentemente no hay tampoco literatura, pero luego esa escritura llega al lector, y el acto de leer completa el círculo, y en ese acto interviene también poderosamente la imaginación del lector. Es lo que en la fenomenología alemana y de un seguidor de Husserl, Roman Ingarden, que polaco, llamaba la cointencionalidad. En la buena literatura hay una suma de intenciones, las que proceden del escritor y las que el lector proyecta en el mismo sentido. No en un sentido unívoco, porque muchas veces los escritores escriben cosas que luego los lectores encuentran en sus escritos, y que probablemente los propios escritores no habéis pensado que estuviesen allí, pero de hecho están. Hay un poema que me encanta, se lo voy a leer a ustedes, es corto, de un compañero al que quisimos y admiramos mucho, el poeta Ángel González, compañero de la Academia, que dice lo siguiente: al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas, y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras si todo en este libro es de mentira? Y él respondió: lo sé, pero lo que yo siento es de verdad. En este poema creo que está exactamente el mismo sentido que yo he podido encontrar en esa teoría de la narratividad y de la creación narrativa en los textos de Sergio Ramírez, que me han iluminado, porque además han venido a coincidir con la maestría de quien es un creador y un escritor, con las elucubraciones de un jardinero que a veces también tiene ínfulas de botánico. Gracias. Muchas gracias, Darío, por darnos esos apuntes y además recordarnos esta relación de la lengua de Ramírez con la lengua cervantina también, ¿no? Ahora sí vamos a abrir el Nacatamal, entonces no tenemos un ratitito todavía, e incluso les invito también, si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, están invitados. Yo me tomo la ventaja, voy a hacer una primera. Creo que han hecho una revisión de toda la obra y la vida de Sergio. De hecho, me ha pasado algo que es lo más mejor, como dicen en mi pueblo, y lo peor de un periodista, que traía unas preguntas que han contestado ya antes de que las pregunte. Entonces me he quedado sin preguntas, pero sí cada uno ha observado ciertas características de la obra literaria de Sergio. Me gustaría preguntarles también sobre la mirada de Sergio. ¿Dónde pone la mirada en su obra, ¿no? ¿En qué personajes? Porque hay una temática que me parece que es común en su obra, que es la irreverencia
ante el poder, ante cualquier clase de poder, ¿no? Y la reverencia de personajes de a pie, de personajes, entre comillas, pequeños, ¿no? Y hay una novela a la que te has referido, Juan Gabriel, que para mí es quizá la que me queda a mí en el corazón, que es Sara. Y me permite nada más contar una cosa sobre esa novela y les hago esa pregunta. Una cosa que no sé si debería de contar con Sergio aquí delante, me da un poco de pudor, pero bueno, si le puedes tapar los oídos, lo voy a contar para él. Cuando estaba escribiendo Sara, la casa de Sergio y de Tulita era una casa abierta a la mayoría de los jóvenes poetas, escritores que estaban en Nicaragua, y era una casa de encuentro, ¿no? Estaban dos patios en Los Robles. Estaba el patio de la casa de Sergio Ramírez y el patio de Claribel Alegría, ¿no? Y era un lugar de encuentro a partir de las 5 de la tarde, porque si se le llamaba por la mañana para llegar, él nunca te decía que no llegaras, pero siempre notabas un gruñido al otro lado del teléfono, ¿no? Porque esas eran las horas sagradas de escritura de Sergio. Entonces siempre citaba a las 5 de la tarde como Claribel. Y a esa hora me acuerdo de llegar un día y le digo, ¿qué estás escribiendo? Y dice, en palabras nicaragüenses, y literal lo dijo, y nada, una cosa sobre la Biblia que estoy escribiendo. Y digo, ¿pero sobre qué? Sobre el libro de Sara. Sobre el libro de Sara, pero si tú no eras creyente, ¿no? Algo así. Pero es pura jodedera. Palabras nicaragüenses. Entonces, en ese momento, él tenía el despacho y había un pequeño baño, un retrete al lado. Yo le pedí ir al baño. Y entonces al entrar al baño me di cuenta que que no sé si contar esto, pero tenía el retrete, Demasiado tarde ya. sí, estaba el inodoro y tenía un banquito de madera y ahí estaba la edición de la Biblia latinoamericana y ahí estaba leyendo el libro de Sara y de ahí nació una novela que es lo que decía Darío, lo que podría ser, ¿no? Y de alguna manera, de esa irreverencia, por decirlo de alguna manera, nació una ficción maravillosa que permea la historia bíblica vista desde el ángulo de la mujer, además desde un ángulo muy feminista, muy adelantado en su tiempo. Es una novela que pide una adaptación teatral ya, así que la dejo ahí. Y en ese sentido sí me gustaría preguntarles, ¿no?, a ustedes cómo han visto en su obra la mirada, dónde pone la mirada y con qué se quedarían de eso, ¿no? Si se les surge algo, ¿no? Deberíamos preguntarle a Sergio. ¿Verdad? No va a hablar, Sergio. Los comentarios del comentado. Quizás solamente, perdón, maestro, permítame aclararle a Javier que la Biblia latinoamericana solo era una lectura complementaria de mi lectura bíblica. Yo era lector de la traducción de Casiodoro de Reina, corregida por Cipriano de Valera, porque mis abuelos maternos eran evangélicos. Y entonces la Biblia que yo conocía era la Biblia protestante. La Biblia de Cipriano Valera era la Biblia del oso, sin la intervención de Casiodoro de Reina. Y esta Biblia del oso se llamaba así porque tenía un oso pintado dibujado en la portada. Y luego la Real Academia de la Lengua hizo una hermosísima edición en 3 tomos de la Biblia del oso que yo logré conseguir aquí en una librería de viejo. Esa es la historia de mi lectura de la Biblia. Cuando yo escribí Sara, lo que hice fue darle copy and paste a una edición electrónica del libro del Génesis, la parte de Sara, y me asombró muchísimo lo breve que es la parte de Sara en el Génesis, la historia de Abraham y Sara. Serán unas 2000 palabras en total. Y a partir de ese texto tan breve, mi tarea era imaginar la historia desde la perspectiva de Sara, porque es un libro muy escueto. El Génesis, en lo que se refiere a Abraham y a Sara, es muy escueto, porque además es una puesta de teatro, tendría que ser casi en cámara blanca, como el color del desierto, ¿no? Porque no hay nada más que camellos y arena en esa escenografía de Sara, en ese viaje que hacen desde Caldea
hasta la tierra, hasta lo que es la primera tierra prometida, ¿no? Hasta lo que son los valles de Hebrón. Bueno, esa es la historia, ¿no? Gracias. Antes comentábamos comentaba Juan Gabriel las fechas en las que empieza a escribir Sergio. A Sergio más o menos se le ubica dentro de esa zona que se le llama el post-boom, ¿no? de la literatura, junto con Skármeta quizá, con Tomás Eloy. Pero realmente su inicio de la escritura es un inicio difícil, es un contexto difícil, un país de poetas, como decía Gioconda, con muy pocos narradores, un país con muy pocas editoriales, una región con poca proyección editorial, un momento político difícil, es decir, y sin embargo se enfrenta a todo eso escribiendo, y encima su compromiso político. Y en ese sentido yo les quería preguntar algo obvio. ¿Ustedes creen que el paso por la política y la necesidad de escribir textos políticos le afectó en su literatura? ¿Para bien o para mal? Yo me lo he preguntado mucho. Hay un texto, hay una conferencia que dio Sergio en Cartagena de Indias en el año 2007, en la cual habla de esta relación siempre espinosa de los escritores latinoamericanos con la política. La salida a la vida pública y lo que la vida pública te hace. Y ahí recordaba Sergio cómo le preguntan con frecuencia qué le dejó la política. Y su respuesta siempre es nada. Nada, absolutamente nada. Otra cosa distinta es el poder. Dice en esa conferencia, el poder sí que deja cosas. El poder deja enormes lecciones sobre la naturaleza humana, sobre nuestras relaciones entre nosotros, sobre la relación entre la literatura y la realidad también. Y recuerda cómo para Horacio Quiroga los grandes temas eran los que están en el título de su libro, un libro que se llama Cuentos de amor, locura y de muerte. Para Horacio Quiroga eran esos tres los grandes temas, el amor, la locura y la muerte. García Márquez le sumaba a esto, le restaba la locura. Para García Márquez el amor y la muerte y ya, no había nada más. Y Sergio decía, para mí hay que sumarle el poder. Los grandes temas de los que nunca se escapa un escritor y que conforman todo lo que un escritor puede contar son el amor, la locura, la muerte y el poder. El poder es el espacio en esa conferencia de Sergio. Yo creo que lo ha llevado a la práctica en sus novelas. Es un espacio igual que la literatura de imaginación. El poder es también imaginar una realidad posible y tratar de llevarla a cabo. Y dice ahí en esa conferencia Sergio, dice que se trata, igual que en la literatura, de cambiar la historia, que es algo que a mí como lector de Sergio siempre me ha interesado, porque sus novelas las leo a través del intento que hacen por cambiar la historia conocida, por cambiar la historia textual, por añadirle algo a la historia conocida. Él dice, el poder es también eso, es también el intento por contar una historia distinta desde los hechos y no desde la narrativa solamente. Y en ese sentido yo creo que sí, creo que hay ese paso de Sergio Ramírez, el novelista que comenzaba por el poder, desde luego que transforma la relación con lo que está contando, la relación con sus temas y el intento por transformar la realidad después de haberlo hecho en los hechos, ahora transformarla, distorsionarla, cambiarla en las palabras. Bueno, y también yo quería corregir nada más una cosa que dijo Juan Gabriel. Cuando Sergio se pone a escribir Castigo Divino, no es después de ¿Se pone a escribir durante? Durante. Sergio se levantaba a las 5 de la mañana. Yo le pregunté, me acuerdo una vez, ¿cómo podés hacer las dos cosas al mismo tiempo? Ser vicepresidente y escribir una novela. Sí, vale, y se levantaba a las 5 de la mañana, ¿verdad, Tulita? Pero se publica después. No, Castigo Divino se publicó durante 88. En el 88. Sí, bueno. Y en un país en guerra, además, que todavía estaba el conflicto. Y fue una gran presentación. Okay. Y fue con mucha gente, la gente estaba... Y Castigo Divino causó un gran revuelo en Nicaragua. Bueno, ya no digamos en León, porque la gente se sintió aludida, ¿verdad? Y hubo hasta amenazas de muerte.
O sea, no, yo creo que eso de la mirada es bien interesante porque para mí hay un duendecito en cada libro que tiene una mirada que tiene y no tiene distancia. Porque uno de los retos del escritor no es distanciarte, desaparecer como autor de lo que estás haciendo. Pero a mí yo oigo a Sergio. O sea, no, por ejemplo, esta última novela que me pareció una maravilla de creación, de imaginación, la del Caballo Dorado. Sí. Es el humor. Tal vez habría que conocerlo, ¿no? Porque como lo conocemos, entonces, ese humor capaz de hacer ese invento tan gigantesco y además toda la minucia que cuenta, ¿no? De la minucia que va de cada uno de los aparatos, cómo se hacía el caballo, el tío vivo, ¿no? Creo que eso es muy de Sergio. Y la otra cosa es la mirada para ver las pequeñas cosas de la vida, que para él son como fundamentales en sus libros, ¿no? Que si la brillantina de tal, o sea, la realidad la crea a través de estos pequeños objetos que están en todos sus libros de una manera consistente. Y en este libro del Caballo Dorado es una cosa, una lujuria de ese tipo. Sí, en relación a esto último, Gioconda, con mi vocación de jardinero, yo recuerdo, hay una figura retórica que los griegos llamaban epiteposis, que es, o la evidentia en latín, que es precisamente la figura retórica por la cual se cuentan en detalle cosas muy pequeñas, sí, para darle solidez y coherencia al discurso oratorio que resulte, por lo tanto, convincente al auditorio. Pero en relación a lo que decía Juan Gabriel, política y literatura, a mí siempre me ha admirado que en España los presidentes de gobierno no suelen ser escritores. En cambio, en América Latina hay una larguísima tradición de escritores que en muchos casos lo intentaron, pero no llegaron a ser presidentes de la República. No solo pienso en Mario Vargas Llosa, sino también en Rómulo Gallegos, en Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, en Venezuela, etcétera, ¿no? Pero tú decías poder y literatura o novela en relación a la imaginación. Y yo añadiría también en relación a la mentira. Porque en El Príncipe de Maquiavelo dice: el príncipe no debe preocuparse de mentir, que es un instrumento imprescindible para su gobierno, porque la mayoría de sus súbditos están deseando que les mientan. Esto es algo parecido a la voluntaria suspensión del descreimiento. Sí. Es decir, que hay una actitud de receptividad favorable y dispuesta a comulgar con ruedas de molino. En el caso de la novela es perfectamente legítimo y forma parte del pacto narrativo, pero en el caso de la política también puede que se esté dando, ¿no? Digo yo. Sobre todo en estos tiempos. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo o comentar. Es el momento. ¿Sí? Bueno, yo suelo ser bastante tímida, o sea que he sido profesora toda mi vida. Sí, entonces, bueno, me he dedicado siempre a la literatura hispanoamericana, más de 40 años, y los últimos años de catedrática. Desgraciadamente no soy especialista en literatura centroamericana, pero sí tengo una visión global de la literatura hispanoamericana, y yo me sumo a la enhorabuena de todos por esta semana de autor dedicada a Sergio Ramírez. Quería yo hacer una pequeña pregunta a tenor de lo que oí ayer, de lo que oigo hoy, que es también sobre el humor, que ya se ha hablado de irreverencia y se ha hablado de otros aspectos, porque el humor es verdad. Solamente quería que me contaran algunos ejemplos del humor de Sergio Ramírez en relación a la crítica política, porque el humor es verdad que tiene muchas vertientes, puede hacer olvidar el dolor, puede hacer muchas cosas en una obra literaria, pero es verdad que es una daga muy fina para
contra los abusos de poder y, por ejemplo, contra las figuras de los dictadores. Entonces yo simplemente quería que comentaran eso, ¿no? Ejemplos del humor en la obra de Sergio Ramírez en relación al desmontar los argumentos del poder. Ay, caramba, no sé. Sus dos últimas novelas. Las tres. Las de Dolores Morales. Hay una voz ahí siempre en esas novelas que a mí me encanta, que es el detective costeño, Sí. Lord Dixon. El problema fue que lo mató antes de tiempo, yo creo. Bueno, porque, pero el fantasma estaba siempre... Y Lord Dixon siempre está ahí haciendo esos comentarios jocosos, ¿no? Sí. Bueno, y en ese libro que yo hablé de Tropeles y Tropelías es todo, o sea, y es interesante que lo escribió antes del poder, ¿no? Pero más o menos fue visionario en cuanto... El humor es muy importante en la obra de Sergio, en toda la obra. Tiene una... El libro aquel de los animales, ¿cómo es que se llama? Reino Animal, De ¿no? cuentos de animales. El Reino Animal. Fantástico, porque además agarra cosas que son reales, pero entonces el giro es el giro de la mirada que va más allá de lo obvio, como riéndose, ¿no? De las personas que pueden hacer ese tipo de cosas, como un elefante que lo electrocutaron para ver si se moría. Así fue, ¿verdad? En el discurso del Cervantes, recuerdo que hablaba del humor de la orquesta familiar, de la orquesta de los Ramírez, en la que él de alguna manera heredó ese humor de reírse de sí mismo, y decía en una bella frase: riéndose de sí mismo, ganaron la soberanía de reírse de los otros. Y ese humor está en su... Darío se refería antes a los ensayos también, ¿no? A las 1000 formas de narrar en los ensayos. Yo ahora tengo la dicha de que estamos editando un libro sobre su obra de no ficción y me he leído cientos de artículos y he ido observando cómo ha ido ganando una maestría en la columna periodística y en la columna de opinión, que también son textos literarios finalmente maravillosos. Y hay una de las conferencias que dio recordando una noche loca con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, creo que fue a raíz de los 80 años de Carlos Fuentes, en la que él sale muy mal parado, se ríe de sí mismo además, porque empiezan a recitar. Alguien dijo que las mejores novelas son aquellas que recuerda a uno la frase inicial. Y entonces él se le ocurre envalentonarse y dice, sí, como la de por eso me vine a Comala, porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Y alguien le corrige y dice, acá vivía mi padre. Y luego se atreve a decir, bueno, hablando de que decía García Márquez que el mejor poema que se ha escrito en lengua castellana es Lo fatal, de Rubén Darío. Se vuelve a envalentonar y dice, sí, porque y dice el verso de la carne que tienta con sus verdes racimos, y le dice García Márquez, con su fresco racimo, un nicaragüense, ¿no? Entonces, ese humor de sí mismo también lo expresa en ese tipo de textos, que también forma parte de su obra literaria, ¿no? Pero también hay una cosa que es impresionante, que es lo que hizo Sergio con Sandino. Claro. Porque hay una obra enorme que hizo Sergio que recogió todo, o sea, no sé cuán orgulloso se siente todavía de eso, pero en términos del personaje, él era la autoridad acerca de Sandino, porque había recogido todo lo que existía escrito sobre Sandino. Pero yo tengo que decir que políticamente no era buen orador. ¿No? ¿Por qué? Porque era... A mí nunca me convenció como orador político, o sea, no me acuerdo de ningún discurso. Yo me acuerdo del discurso de Sergio, por ejemplo, cuando le dieron la orden Rubén Darío, a Cortázar, a varias gente, no me acuerdo si estoy equivocada, pero ese tipo de discurso de la cultura, por supuesto que lo hacía muy bien, pero discurso político yo no tengo ninguna memoria de que haya valido la pena. Y en su novelística, el lenguaje político o lo que deja el paso por la política, ¿ustedes no lo detectan? ¿Creen que ha superado ese...? Es que son antitéticos, claro. El lenguaje de la novela la dicción de la novela opera en un nivel completamente opuesto a lo que hace la
la dicción política, cuya misión es simplificar lo que es complejo, mientras que el registro de la ficción consiste en exactamente lo contrario, hacer más complejo lo que parece sencillo, ¿no? Crear, y esto es una palabra muy importante, creo yo, en la obra de Sergio Ramírez, crear un espacio de incertidumbre, donde en realidad no se sabe cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es lo que está pasando. La dicción política es lo contrario, es tratar de establecer, de echar luz y de aplanar con la potencia de la palabra que ilumina, aplanar las sombras y que todo esté absolutamente claro. Claro, la novela como género es un espacio de incertidumbre, de duda, donde hay más preguntas que respuestas, y eso, claro, es lo contrario de la dicción política. Ya para terminar de este nacatamal, de comérnoslo entre todos, la pregunta que me encanta siempre hacer. Nos vamos todos a una isla desierta, tenemos que elegir un solo libro de Sergio. Atrévanse, apuesten. Dios mío. ¿Cuál sería? Ustedes también, ¿eh? Sara, para mí. Sara, yo también. Me encantó. Castigo Divino. Castigo Divino. Eso yo creo que sería lo que dijera cualquier nicaragüense. Sí, Creo que es el libro, me parece, pues. ¿No? ¿Vos Sara, cuál? buenísimo, sí. Pues yo iba a decir Sara, que además tuve el placer de presentar en Bogotá hace unos años, pero hoy estoy a punto de decir El Caballo Dorado, fíjate. Mira. El Caballo Dorado, que es una especie de suma de muchas cosas, es una suma de ciertos registros irónicos, humorísticos, que pertenecen a otras novelas, como un poco Margarita está linda a la mar, tal vez, pero también ciertas libertades, ¿no? Que son las libertades del constructor de fábulas, es un cuento de hadas, ¿no? Y que los cuentos. Los cuentos, no los olvidemos. Para mí, Sergio es un gran maestro también del juego perfecto. Y Charles Atlas, ¿no? Sí, Charles Atlas. Sí. Para mí son Son maestros. entre los mejores cuentos que se han escrito en cualquier idioma, realmente. Sí, yo quiero justificar mi elección por lo siguiente, ¿no? Yo, aparte de jardinero, soy también universitario, he sido rector de universidad. Sergio comenzó su andadura como escritor con un libro precisamente de conversaciones con el rector de la universidad, pero sobre todo en Castigo Divino he leído que él reconoce que es el mejor fruto que obtuvo de las clases de Derecho Penal en la Escuela de Derecho de la Universidad. Y yo diré que efectivamente, qué suerte que el Derecho Penal haya podido dar de sí un fruto como Castigo Divino, por encima de los códigos y de las monografías, que son muchísimas al respecto, ¿no? Por cierto, ahora que decía al inicio, pero hay otro inicio anterior, que empezó escribiendo poemas en la revista Ventana. Yo no sé si ha vuelto a cometer ese pecado. No es cierto. Lo niega. Bueno, pues creo que ha ganado Sara por mayoría. Y Caballo Dorado un poquito más. No sé si están de acuerdo ustedes. Castigo Divino, que levante la mano quien crea que Castigo Divino. Castigo Divino, aquí hay apoyo. No sé, las novelas detectivescas seguramente muchos también les extrañaron. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también al autor.